La vida no te avisa cuando va a cambiar. Ella simplemente arroja las transformaciones a nuestros pies, como el otoño esparce hojas secas en el suelo. Una ráfaga de viento más fuerte arrojó un puñado de hojas doradas contra el rostro de Elena Mikhailovna, haciéndola temblar. A los 47 años ya no creía en los milagros. Aprendió a contentarse con poco, el silencio de los pasillos de la biblioteca, las raras llamadas de su hijo, la fría pero predecible rutina de la vida familiar. De pie frente al viejo edificio con sus columnas desgastadas por el tiempo, cerró los ojos por un momento. ¿Quién hubiera imaginado que allí, en aquel polvoriento refugio de los libros, su pacífica existencia se desmoronaría como esas hojas que danzaban desordenadas a sus pies? El sonido de las llaves resonó en el aire. La pesada puerta se abrió con un chirrido, revelando la oscura sala de lectura. Todavía era temprano, faltaba una hora para la hora de apertura. El momento perfecto para trabajar en la exposición. «Buenos días, reino de los libros», murmuró Elena encendiendo la luz. Las luces fluorescentes parpadearon antes de iluminar las repletas estanterías, el viejo escritorio de roble y las pilas de documentos amarillentos. La exposición «La guerra en los archivos familiares» será el punto culminante de las celebraciones del 75º aniversario de la biblioteca. Fundada en 1949, cuando el país aún se recuperaba de las heridas de la guerra, la Biblioteca Pushkin de Dubovka nació como homenaje a los muertos de la región. Ahora, 3/4 de siglo después, el recuerdo de ese periodo oscuro estaba uniendo a la gente nuevamente. Elena se quitó el abrigo, lo colgó con cuidado en la percha y sacó un termo de té de su bolso. El día prometía ser largo. Se sentó a la mesa y abrió una vieja carpeta con la leyenda, Cartas desde el frente, 1941 a 1945. El papel, frágil y desgastado en algunas partes, aún guardaba las emociones de quienes lo escribieron entre una batalla y otra. Mi querida Anetechka, leyó en voz baja, mientras sus ojos recorrían las líneas descoloridas. Escribo bajo Orgeb. Estamos haciendo retroceder a los alemanes, pero todavía son fuertes. Ayer perdimos a 3 camaradas. Ahora estoy tendido en la trinchera con una vela humeante pensando en ti, en nuestro huerto. ¿Recuerdas cómo florecieron los manzanos en 1941? Volveré y plantaremos nuevos árboles juntos. Espérame, amado mío. Tú, Vasili. La mano de Elena tembló cuando dejó la carta sobre la mesa. Tanta ternura, tanta fe en el futuro. ¿Vasili volvió a Anechka? ¿Consiguieron, después de todo, plantar los manzanos prometidos? Guardó el documento con cuidado. Sin duda merecía un lugar destacado en la exposición del aniversario. El tiempo pasó sin darme cuenta. El reloj marcaba casi las 10, pronto llegarían los primeros visitantes. Elena tomó un sorbo del té ahora frío y tomó la siguiente carpeta. De repente sonó el teléfono. En la pantalla el nombre del hijo, Denis. El corazón se hundió. No solía llamar entre semana. Denis, hijo mío, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Hola, mamá. No, todo está bien. Solo que necesito 5.000 rublos para un curso universitario. Elena cerró los ojos. 5.000. ¿Dónde conseguir esta cantidad? El salario ya se había gastado en facturas y compras del mes, y el pago de las lecciones privadas no llegaría hasta la semana siguiente. Claro, hijo, pero solo el próximo viernes, después de clase con Kostia Belov. Mamá, lo necesito hasta el lunes. Lo intentaré, respondió, ya calculando mentalmente a quién podría pedirle prestado. ¿Y el padre? ¿No puedes ayudar? La voz del hijo sonaba irritada. Ya conoces la situación, Denis. Está bien, lo entiendo. Me las arreglaré solo. Y colgó. Elena colocó lentamente el teléfono sobre la mesa. Una vez más esa conversación, una vez más ese dolor. ¿Cómo le explicas a tu hijo que su padre llevaba 8 meses en paro? Que los ahorros de la familia se estaban acabando, que la tensión en casa crecía cada día. Igor Vladimirovich Sokolov, antiguo jefe de sección de la fábrica Serma, conocido por sus manos de oro y su buen humor, era ahora un hombre diferente, retraído, irritable, que pasaba horas delante del televisor. Todo va a estar bien, Lena. Saldremos de esto, se susurró a sí misma, volviendo al trabajo. Necesito terminar los materiales antes del almuerzo y luego ir corriendo a la escuela.
3 horas de lecciones privadas a 500 rublos cada una. Eso ya es parte de lo que Denis necesita. El timbre de la puerta tintineó suavemente. Hora de abrir. Probablemente se trataba de Nina Sergeyevna, la bibliotecaria de la sección infantil. Solo un minuto. Gritó Elena, sin levantar la vista de las fotografías de guerra que estaba organizando. Iré a verte. Elena Mikhailovna, buenos días. Lamento llegar tan temprano. Era una voz masculina, profunda, un poco ronca. Levantó la vista y vio a un hombre alto y erguido vestido con una chaqueta de tweed gris. Pelos blancos en las sienes, gafas finas de alambre, mirada atenta. Había algo familiar en ese rostro. Vine por recomendación del director de la escuela, continuó el desconocido, dando un paso adelante. Soy Alexei Petrovich Volkov, profesor de historia en la escuela número 3. Estamos montando un museo escolar sobre la gloria militar y necesitamos materiales de archivo. Elena automáticamente se acomodó el cabello y se levantó para saludarlo. Un gran placer. Estoy trabajando en un proyecto similar para el aniversario de la biblioteca. Siéntate, señaló la silla que tenía al lado. ¿Qué estás buscando exactamente? Alexei Petrovich se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Sin ellos, su rostro se volvió aún más familiar, pero Elena no podía recordar dónde lo había visto antes. Nos interesan principalmente los documentos sobre los habitantes de Dubovka que participaron en la guerra, fotografías, cartas y quizás objetos personales que se guardan en el archivo. Los estudiantes quieren crear un mapa interactivo de los caminos seguidos por nuestros compatriotas en el frente. ¡Qué idea tan maravillosa! Elena estaba emocionada. Tenemos exactamente eso. Y entonces, como un relámpago, el recuerdo volvió. Ella conocía a ese hombre. Lo sabía bien. 25 años antes, en las salas del Instituto Pedagógico, acaloradas discusiones sobre procesos históricos, noches de estudio en la biblioteca hasta el cierre. Lyosa Volkov, dijo vacilante, de la Facultad de Historia. El hombre se quedó helado, mirándola atentamente. Sus ojos revelaron primero sorpresa, luego alegría al reconocerla. Lena Krylova. No puede ser. Ahora es Sokolova, imagino. Casada desde hace 24 años, sonrió. Y no me reconociste de inmediato. La vida nos cambia, comentó mientras Elena bajaba la mirada, avergonzada. ¿Quién hubiera pensado que después de tanto tiempo estarías aquí en Dubovka, en una biblioteca? Alexei Petrovich sonrió. A veces el destino da vueltas inesperadas. ¿Cómo es que nunca nos habíamos topado antes? Dubovka es una ciudad pequeña. Regresé hace solo 4 años, explicó. Después de la universidad trabajé en la capital de la región y luego en Moscú. Enseñé historia, hice un posgrado, dudó como si hubiera tropezado con un recuerdo doloroso. Entonces mi esposa se enfermó. Cáncer. Luchamos duro, pero no funcionó. Elena le tocó la mano sin pensar. Lo siento mucho. Yo no lo sabía. Han pasado 4 años, dijo con una débil sonrisa. Decidí regresar a mi ciudad natal. Mi hija Olga trabaja como enfermera en el hospital regional y yo me instalé en la escuela. Me enamoré de la historia local, especialmente del periodo de guerra. Pensé que estabas en algún instituto de investigación en Moscú, Elena negó con la cabeza. ¿No era ese tu sueño? Convirtiéndose en un historiador reconocido, Alexei Volkov de renombre internacional. Él se rió y en esa risa había un eco del joven que ella había conocido una vez. Sueños de juventud. ¿Y tú? No se suponía que debía defender una tesis. Donde la luz amarilla de la lámpara de noche creaba un círculo de calor sobre la mesa de trabajo. Encima, montones de libros y cuadernos se acumulaban en un desorden organizado, vestigios de un proyecto que nunca había despegado. Se sentó en el borde de la cama, con el abrigo aún húmedo, y dejó que el peso del día la empujara contra las almohadas. Las palabras de Kaiba resonaron como martillos, con falda corta, tomados de la mano. Cerrar los ojos fue inútil. La imagen se formó sola, su marido, su Igor, con esa sonrisa perezosa que hacía mucho tiempo que no veía, inclinado sobre una mesa de café, con los dedos entrelazados con los de una mujer que no era ella. Lo absurdo de la escena dolía más que la traición misma.
era la banalidad del cliché, la vulgaridad de la mentira cotidiana. Estoy buscando trabajo, dijo al salir de casa. Encuentro con viejos compañeros, explicó cuando llegó tarde. Y ella, como una tonta, lo había creído. O mejor dicho, quería creerlo porque era más fácil que afrontar la verdad, que su matrimonio se había reducido durante mucho tiempo a dos extraños que compartían el mismo techo, intercambiando monosílabos entre una taza de té frío y las noticias de la noche. Un ruido en la puerta principal la hizo enderezarse. Pasos pesados, el chirrido del pomo de la puerta. Igor entró trayendo consigo olor a humo y perfume barato. Se detuvo al verla, como si su presencia allí fuera una sorpresa desagradable. «Llegas temprano a casa», comentó quitándose el abrigo con gestos lentos, evitando mirarla a los ojos. «Y tú tarde», respondió ella, con voz sorprendentemente firme. «¿Dónde has estado?» Él se encogió de hombros, un tic nervioso que ella conocía bien. «Ya lo sabes». «Esos contactos en la fábrica», comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto brusco. «¿En Berezka? ¿Con una mujer con falda corta?» La sangre parece haber desaparecido de su rostro. Por un momento casi sintió lástima por el hombre que, después de todo, una vez había sido su compañero, el padre de su hijo, el niño por el que había llorado de nostalgia en los primeros años de su matrimonio. Pero la sentencia duró menos que un abrir y cerrar de ojos. «¿Quién te dijo eso?», murmuró, más para sí mismo que para ella. «No importa». Elena se puso de pie, sus manos temblaban ya no por la emoción, sino por una ira fría y calculada. «Lo que importa es que mentiste». «¿Por cuánto tiempo y cuántas faldas cortas han pasado por tu vida mientras yo fingía no ver?» Él no respondió. No había excusas que sirvieran, y ambos lo sabían. En cambio se sentó en la silla junto a la mesa, como si el peso de la culpa lo hubiera doblado por la mitad. «No es lo que piensas», lo intentó finalmente. «Ella es solo una conocida. Un amigo». «Amigo». Elena repitió la palabra con una risa seca. «Qué interesante. Porque yo, tu esposa, no recuerdo la última vez que me llamaste así». El silencio que siguió fue denso, lleno de todo lo que no se había dicho en años. Ella miró sus manos, gruesas, marcadas por el tiempo, las mismas que una vez la habían sostenido a ella, que sostenían a su hijo recién nacido con conmovedor cuidado. Ahora, esas manos temblaban levemente como si tuvieran miedo de lo que vendría después. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente con voz ronca. Elena respiró hondo. No hubo una respuesta preparada. No existía ningún manual para desmantelar una vida construida durante más de 20 años, las cenas de los domingos, las vacaciones en la dacha, las noches de insomnio cuando Deniska estaba enferma. Pero sí había una certeza ardiendo en su interior, no había vuelta atrás. «Quiero que te vayas», dijo sorprendiéndose de la claridad de su decisión. «Hoy. Ahora. No quiero discusiones, no quiero promesas. Solo quiero que te vayas». Igor abrió la boca, quizá para protestar, quizá para suplicar. Pero algo en sus ojos, una determinación que no había estado allí esa mañana, le hizo cerrar los labios. Él asintió una vez brevemente y se puso de pie con la lentitud de un hombre que carga mucho más que sus 50 y tantos años. «¿Puedo al menos recoger mis cosas?», preguntó señalando el armario con un gesto vago. «Sí. Pero no te demores». Desapareció en el pasillo. Elena escuchó el ruido de los cajones al abrirse, el sonido apagado de los objetos arrojados en una maleta. Cada ruido era un clavo en el ataúd de un capítulo que se cerraba. Cuando regresó, llevando una maleta de viaje maltrecha, evitó volver a mirarla. «Yo lo siento», murmuró, ya en la puerta. Ella no respondió. No había perdón que dar, ni absolución que buscar. Solo el vacío que se instaló donde antes había, al menos, la ilusión de un hogar. La puerta se cerró con un suave clic. Elena permaneció inmóvil, escuchando sus pasos bajando las escaleras y el crujido de la puerta al cerrarse. Solo entonces permitió que brotaran las lágrimas, no de dolor, sino de alivio. Porque por primera vez en años, respiraba sin sentir el peso de una mentira en el pecho. Del bolsillo de su abrigo sacó la bufanda que Alexei le había prestado esa tarde, cuando una gota de lluvia le había corrido por la cara.
Lo sostuvo entre sus dedos como si ese trozo de tela pudiera anclarla a tierra firme. Dos hombres, pensó. Uno que la traicionó, otro que le recordó quién era ella. Y por primera vez se dio cuenta de que la elección no era entre ellos, era entre el pasado que la asfixiaba y el futuro que tímidamente llamaba a su puerta. Se quitó el abrigo con gesto cansado y se dejó caer en el sofá, como si sus huesos ya no pudieran soportar el peso de los descubrimientos de ese día. Las miradas se posaron sin querer en el marco de fotos que había sobre la mesa auxiliar, los tres en la dacha, bronceados por el sol de verano, sonriendo. Denis, todavía un niño con su mochila nueva de sus primeras clases, Igor, su brazo posesivo alrededor de tus hombros, como si ese gesto pudiera contener el tiempo. Cuando empezó todo a desmoronarse, se preguntó pasando los dedos por la foto polvorienta. El timbre de su móvil la hizo estremecerse. Mamá, hola. La voz de Denis sonaba tensa, como un hilo tenso a punto de romperse. Entonces, ¿conseguiste el dinero para los cursos? Fue directo al grano, sin rodeos. Hasta ahora solo tengo 3.000, hijo. Se obligó a mantener la calma y se clavó las uñas en las palmas. Mañana me pagarán las clases particulares y te enviaré el resto enseguida. Lo entendí. El silencio que siguió fue más elocuente que las palabras. La decepción de Denis resonó en su pecho como un cuchillo. ¿Y el padre? La pregunta fue seca, casi acusatoria. ¿Sigues sin trabajo? Has estado buscando, pero hasta ahora nada, mi amor. La mentira ardía en su garganta. Divertido. La voz del hijo se endureció. Vitka lo vio ayer en el centro de la región. Le dije que estaba muy emocionado, caminando por las tiendas con una mujer. Quizás ya hayas encontrado algún trabajo del que no nos cuentas, ¿verdad? Elena cerró los ojos. Entonces era verdad. No solo un café en Beriozka, sino paseos por la ciudad, risas que no eran para ella. Hablaré con él, fue todo lo que logró decir, su voz como un hilo de aire. Habla, madre. Todo esto es muy extraño. Un descanso. Me tengo que ir, la clase está por empezar. Te amo. Yo también, hijo. Colgó y se quedó mirando la pantalla en blanco, como si allí pudiera encontrar respuestas. El golpe de la puerta principal la hizo sobresaltarse. Igor entró con el olor a humo y el perfume de otra persona pegados a su ropa. Él ni siquiera la miró. ¿Estás en casa? La pregunta fue automática, como si su presencia fuera una molestia. ¿Dónde has estado? Le temblaba la voz, pero se aferró a su ira para no derrumbarse. Anduve por ahí respondiendo anuncios de trabajo. Arrojó una bolsa de plástico sobre el mostrador. Compré pelmení. ¿Él quiere? Igor, tenemos que hablar. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. ¿Acerca de? Finalmente giró la cara, con los ojos inyectados en sangre de impaciencia. Si es dinero, no lo tengo. Y para Denis, olvídalo. Que se dé la vuelta como nosotros dimos la vuelta en la vida. No se trataba de dinero. Claudia Ivanovna te vio en Beriozka con una mujer. Y Denis me acaba de decir que Vitka te vio ayer en la ciudad, con otra persona. Igor se quedó helado. Luego lentamente se sentó a la mesa de la cocina, como si sus piernas hubieran perdido fuerza. Así que lo que. La voz sonaba cansada, como si la mentira fuera demasiado pesada para sostenerla. ¿Qué quieres oír, Lena? ¿La verdad? Sí. La verdad. Él se rió un sonido amargo. La verdad es que llevo 6 meses con otra mujer. Su nombre es Marina. Tiene 32 años. Es la cajera de Piatiorochka. Los detalles cayeron como martillos. ¿Satisfecho? El mundo giró. ¿Cómo pudiste? Las palabras salieron. Después de 24 años, después de todo lo que hemos pasado. ¿Y tú? Explotó golpeando su mano sobre la mesa. ¿Cuándo dejaste de verme, Lena? Se convirtió en una solterona de libros y expedientes polvorientos. Soy un hombre. Necesito sentirme necesitado, querido. ¿Y tú? Sus ojos brillaron, no con arrepentimiento, sino con furia. Solo me viste cuando necesitabas arreglar algo o cuando fallé. No es verdad.
Ella se puso de pie y le temblaban las manos. Siempre he estado aquí. Cociné, lavé, te abracé cuando perdiste tu trabajo. ¿Para aguantar? Él se rió, un sonido agudo. Me trataste con lástima, Lena. ¿Puerto pequeño? Ella cree en mí. Con ella me siento viva otra vez. Le dio la espalda y se fue, cerrando la puerta con fuerza. Elena permaneció inmóvil en medio de la habitación, las lágrimas fluían incontrolablemente. El silencio que permaneció fue más fuerte que cualquier grito. La noche siguiente la biblioteca estaba vacía excepto por el círculo de luz sobre la mesa donde ella y Alexei trabajaban hasta tarde. La exposición estaba casi lista, todo lo que faltaba eran los toques finales. Solo mira. Alexei le pasó un papel. Escribí un poema para la inauguración. ¿Qué opinas? Elena tomó la sábana. La cuidada letra de Alexei dibujó versos que parecían respirar. Os recordamos, soldados de esa guerra. Que dejéis para la eternidad como héroes. Tu hazaña, como la luz de una estrella lejana. Llega a nosotros a través de un tiempo cruel. Esperaron cartas junto al fuego. Compartieron la última barra de pan con su compañero. Y creí que la vida florecería. Para aquellos que sobrevivieron a la masacre. Nosotros, tus hijos, nietos, bisnietos. Guardamos cartas amarillentas en archivos. Para que las generaciones futuras sepan. Cómo salvaste al mundo enfrentándote a la muerte. Es hermoso, susurró, mirando hacia arriba. No sabía que escribías poesía. Empecé después de la muerte de mi esposa. Él se encogió de hombros. Al principio fue solo para lidiar con el dolor. Luego el dolor se convirtió en tinta. Elena entendió eso como nadie. Libros, historia, archivos, todo eso había sido su refugio en sus días más oscuros. Sé cómo es. Alexei la miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de una intensidad que la hizo contener el aliento. ¿Sabes, Lena? Estoy muy feliz de que nos volvamos a encontrar. Estas 2 semanas cambiaron todo para mí. Ella no respondió. No pude. Las traiciones de Igor, el matrimonio que se desmoronaba, las facturas impagas, todo esto pareció disolverse en ese instante como nieve al sol. En la quietud de la sala de lectura, entre las pilas de libros y fotografías descoloridas, nació algo nuevo. Frágil como el hielo que se forma en los charcos con el primer frío, pero ya real. Liosa finalmente exhaló con la voz entrecortada. No sé qué está pasando. Tengo miedo. Yo también, admitió cubriendo su mano con la suya. Pero ¿sabes lo que mi abuelo escribió desde las trincheras? Su voz era baja, casi un secreto. Cuando la muerte está en todas partes, se aprende a valorar cada minuto de la vida. Cada sonrisa, cada rayo de sol, cada palabra amable. No tengas miedo de vivir, Lena. Sus miradas se encontraron y ella supo, sin lugar a dudas, que ya no podía fingir que no existía. Su alma, dormida durante tanto tiempo, comenzaba a despertar, como la tierra en primavera después de un largo invierno. La exposición había despertado un especial interés entre los estudiantes. Sus ojos brillaban mientras interactuaban con el mapa que trazaba el camino de batalla de los soldados de Dubovka, creado a partir de las cartas y recuerdos que Lena y Alexei habían recopilado. Pequeños marcadores de color malva marcaban los campos de batalla donde luchaban los compatriotas, los verdes, los hospitales donde fueron atendidos, los negros, los lugares donde cayeron. Con un gesto cuidadoso, señaló la pantalla con los triángulos amarillentos por el tiempo. Estos, dijo con la voz ligeramente temblorosa, se encontraron en el archivo de la familia Volkov. Stefan Nikolaevich, abuelo de Alexei, un petrolero caído en la batalla de Kursk, le escribió cada una de estas líneas a su esposa, Tamara. Las palabras fluían como si llevaran las mismas almas de quienes las escribieron. Lena sintió el silencio de los estudiantes, el brillo húmedo en los ojos de los mayores, la calidez de la mirada de Alexei sobre ella. Fue entonces cuando un movimiento en la puerta llamó su atención. Una figura familiar se apoyó contra la puerta, envuelta en una chaqueta de cuero desgastada. Igor. Sus miradas se encontraron y por un momento ella perdió el hilo de su discurso. Lo siento, se recuperó ordenando los papeles con manos que le temblaban ligeramente. Como dije, estas cartas no son solo documentos de una época.
Son pruebas de la fidelidad humana. Cuando volvió a buscar a Igor en la puerta, este ya había desaparecido. Era casi medianoche cuando, finalmente, solo quedaban ellos dos en la biblioteca. Los expositores, traídos de la administración municipal, ocupaban ahora los estantes, organizados con esmero. Afuera, el viento de noviembre aullaba, lanzando una fuerte mezcla de nieve y lluvia contra las ventanas. Lo logramos. Alexei sirvió el té en tazas sencillas, con una sonrisa cansada en los labios. ¿Viste los ojos de esos jóvenes? Lo oyeron como si el aire se hubiera detenido. Porque para ellos no es una lección más de historia, asintió Lena, rodeada por la penumbra que la lámpara verde proyectaba sobre la mesa. Ven que la guerra es un verdadero destino. Son sus bisabuelos. 2 meses de trabajo codo a codo los habían acercado de una manera que no necesitaba palabras. Una mirada, un gesto y ya se entendieron. Lena sabía que algo profundo estaba sucediendo en su vida, algo que ya no podía ignorar. Alexei dejó la taza con un ligero clic, sus ojos serios fijos en ella. Necesito decirte algo. El corazón de Lena dio un vuelco, como si se hubiera olvidado de latir por un segundo. Estos 2 meses, prosiguió con voz ronca, han sido los más felices que he tenido en años. Después de que Kate murió pensé que nunca más volvería, que no querría estar con nadie. Hasta que te vuelva a ver. O mejor aún, encontrarte de nuevo. Sus dedos rodearon los de ella, cálidos y firmes. Siempre has sido especial para mí, Lena. Desde la universidad. ¿Recuerdas esas noches en la biblioteca cuando nos quedábamos hasta tarde? No tuve el valor de decir nada en ese momento. Luego te casaste con Igor. Alexei no retiró la mano, pero se le quebró la voz. Tengo una familia. Un hijo. Un marido. Lo sé, asintió, sus dedos apretando los de ella suavemente. Y no estoy pidiendo nada. Solo quería que lo supieras. El silencio cayó entre ellos, denso como la noche afuera. El viento sacudió las ramas desnudas de los árboles y por un instante, el tiempo pareció suspenderse en ese círculo de luz amarilla. Es tarde, Lena se levantó, su voz era un susurro. Tengo que ir. Yo te acompañaré. Alexei también se puso de pie. No es necesario, negó con la cabeza. Son solo 2 cuadras. Él la ayudó a ponerse el abrigo y por un segundo, sus rostros estuvieron tan cerca que sintió el calor de su aliento en el rostro. Su corazón se aceleró como en su juventud, cuando Igor le tomó la mano por primera vez en el cine a oscuras. Nos vemos mañana, murmuró, y salió corriendo hacia la noche. En casa, la oscuridad y el frío la recibieron. Encendió la luz y se quitó los zapatos mojados. La chaqueta de Igor colgaba de una percha, estaba en casa. Por costumbre buscó en sus bolsillos las llaves de la oficina de correos que siempre olvidaba sacar, y sus dedos encontraron un trozo de papel doblado. Un recibo del café Lastochka, ensalada César, bistec, copa de vino, tarta de queso. Fecha, ese mismo día. Hora, 3:40. En ese preciso momento en que guiaba a los estudiantes a través de la exposición, su corazón se hundió. Y entonces cayó en sus manos otro papel, rosa, con un diseño de flores diminutas. Solnisko, te espero mañana en el lugar de siempre. M. Como en un sueño, Lena entró en la habitación. Igor dormía en el sofá, vestido y tapado con una manta vieja. El olor a vino y perfume de otras personas impregnaba el aire. Sobre la mesa, su licencia de conducir y su billetera fueron arrojados descuidadamente. Igor lo sacudió por el hombro. Despertar. Necesitamos hablar. Abrió los ojos de mala gana y su mirada tardó un poco en enfocarse. Ya es de mañana. Murmuró confundido. No. Pero tenemos que hablar ahora. Colocó el recibo y el boleto frente a él. Igor se incorporó de repente y se frotó la cara con las manos. Sabía que debería haber tirado eso a la basura, refunfuñó, con una sonrisa amarga en los labios. ¿Ahora vas a armar un escándalo? No lo haré, la voz de Lena sonaba extrañamente tranquila. Solo quiero la verdad. ¿Quién es ella? Igor suspiró y vertió agua con manos temblorosas. Marina Sveridova. Kaja Piatiorochka. Divorciada, tiene un hijo de 8 años. ¿Y cuánto tiempo ha pasado?
La pregunta salió seca. 1 año y medio. Se encogió de hombros como si hablara del tiempo. No te diste cuenta, por supuesto. No me has notado desde hace mucho tiempo. ¿Cómo puedes decir eso? Lena sintió temblar el suelo. Siempre he estado aquí. Cuando perdiste tu trabajo, fui yo quien te detuvo. Yo fui quien trabajó en 2 lugares. Te has vuelto fría, Lena, la interrumpió. Siempre con estos libros, estos archivos. ¿Y Marina? Sus ojos brillaron casi desafiantes. Ella me entiende. A su lado me siento un hombre, no un fracasado. ¿Y ahora? La pregunta se ahogó. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué debería pasar? Igor abrió los brazos. Nada. Todo queda como está. No cambiaré nada. En esta ciudad el divorcio es vergonzoso. Eres una persona respetada, no quiero arruinar tu reputación. Qué pensativo, la ironía ardía en su garganta. ¿Y Marina? ¿Acepta ser la amante eterna? Su mirada huyó. Está embarazada, murmuró finalmente. 4 meses. La habitación dio vueltas. Embarazada. Del marido con quien vivió durante 24 años. Del hombre con quien tuvo un hijo. Tú, las palabras no salieron. ¿Y dices que nada cambia? ¿Qué quieres que haga? Igor se enojó. ¿Dejarla? ¿Convertirse en una broma en la ciudad? Un hombre de 50 años que se involucra con una chica. Denis me odiaría. ¿Crees que ahora te respeta? El fuego de la ira ardía por dentro. Muchos viven así, insistió. Y es tu culpa. Si hubiera sido una verdadera esposa, no una estúpida intelectual, no habría buscado a nadie más. El bofetón de una bofetada resonó por la habitación. Lena no supo cómo su mano se levantó sola. Nunca le había pegado a nadie y mucho menos a él. ¿Cómo te atreves a culparme?, gritó con las manos temblando. Te di 24 años de mi vida. Te di un hijo. Trabajé el doble cuando te despidieron. Y todo el tiempo estuviste con ella. Encontré una mujer que me ama tal como soy. Gritó Igor. ¿Quién no me mira como un perdedor, quien no insiste en fingir ser superior? La puerta se abrió de repente. Allí estaba Denis pálido con una mochila al hombro. ¿Lo que está sucediendo? Su voz tembló. ¿Por qué gritan? Lena e Igor se quedaron paralizados al mirar a su hijo. El silencio que siguió fue un cuchillo. Denis tragó. No dijiste que vendrías. Quería sorprenderte, los ojos del chico saltaban entre los dos. ¿Qué pasó? ¿Por qué están peleando? Igor se dejó caer en el sofá y se tapó la cara con las manos. ¿Se lo vas a decir?, preguntó con voz apagada, ¿o seré yo? El rostro de Denis quedó petrificado. Lentamente desvió la mirada hacia su padre, como si las palabras necesitaran tiempo para atravesar el aire espeso entre ellos. ¿Y la verdad? La pregunta salió entrecortada, casi un desafío. Igor se limitó a asentir en silencio sin levantar la cabeza. La confesión quedó suspendida en el aire como una frase. Cuando llegó la voz de Denis, ya tenía ese tono metálico que Lena había reconocido durante meses, no semanas, sino 1 año y medio, mientras Igor murmuraba, con la voz ronca por la culpa. 1 año y medio, repitió Denis, como masticando cada sílaba. Todo este tiempo estuviste sin trabajo. Todo ese tiempo en el que mamá se mataba dando clases particulares, como una ardilla en una rueda. Todo este tiempo guardé cada moneda para no pedirte dinero. Hijo, Igor finalmente levantó los ojos, rojos e hinchados. No lo entiendes. No, no lo entiendes. Denis arrojó su mochila al suelo con un gesto repentino. Nos traicionaste. Traicionó a su madre, que siempre estuvo a su lado. Me traicionaste. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió corriendo. La puerta principal se cerró con un golpe que resonó por toda la casa como un disparo. Lena se hundió en su asiento con las manos frías en las rodillas. Dentro de ella algo se estaba derrumbando, no solo la familia que había construido con tanto esfuerzo, sino también la imagen que su hijo tenía de ella.
Y sin embargo, entre las fisuras del dolor, floreció un sentimiento extraño, casi prohibido, el alivio. Como si los grilletes invisibles que había cargado durante años se hubieran roto de repente. Voy a pedir el divorcio, dijo en voz tan baja que parecía estar hablando sola. Igor levantó la vista, exhausto. ¿Te arrepentirás, Lena? No, ella negó con la cabeza. Lo único que lamento son los años perdidos. De los años en los que me olvidé de mí mismo, me disolví en obligaciones. Pero eso termina hoy. Se puso de pie con una determinación que no había sentido en décadas. Cuando salió de la habitación, se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, el futuro no la asustaba, al contrario, latía como una promesa. La nieve de diciembre crujía bajo sus pies. Dubovka se hundió en montones de nieve fresca y el aire helado le quemó las mejillas. Lena caminaba por el sendero del parque municipal envuelta en un chal de lana y con las manos metidas en los guantes. En su interior, un doloroso vacío luchaba por ganar espacio con una ira sorda. La conversación con Denis de la noche anterior todavía ardía en su memoria como una herida abierta. Había pasado una semana desde aquella noche que su hijo presenció la pelea. Denis había regresado a la universidad sin decir una palabra. Igor se había mudado al apartamento de Marina llevándose solo una maleta con lo imprescindible. Y entonces, la noche anterior, sonó el teléfono. «Mami». La voz de su hijo sonó seca y distante. «Hablé con papá. Me contó todo». «¿Todo?», repitió Lena con cautela. «¿Qué exactamente?». «Que lo llevaste a la traición. Que tienes un romance con algún profesor. Que está destruyendo a la familia que intenta salvar». Lena se sintió sin aliento. «Hijo, eso no es cierto. Él fue quien me engañó durante 1 año y medio». «Ahora es la palabra de uno contra la de otro», la interrumpió Denis, con la voz temblorosa por las lágrimas contenidas. «Pero, ¿sabes qué? Yo le creo. Porque en los últimos meses has cambiado. Lo escuché en tu tono de voz cuando hablamos por teléfono. Eras diferente. Hablaste de exposiciones, de libros, de ti mismo, pero no de nosotros. No de la familia. Denis, escúchame. No quiero oír nada». El llanto finalmente se desbordó. «Ustedes dos me traicionaron. Pero al menos papá tuvo el coraje de admitirlo». «Sigues mintiendo». El tono de llamada llenó el silencio. Lena pasó toda la noche junto al teléfono, esperando que su hijo volviera a llamar. Él no llamó. Ahora, mientras caminaba por el parque cubierto de nieve, se sentía vacía. ¿Cómo había logrado Igor pintarla como la villana a los ojos de Denis? ¿Cómo podía su hijo tan sensible, tan inteligente, creer esa versión distorsionada? Sus pasos la llevaron, casi por casualidad, a la casa de madera en las afueras de Dubovka, donde Antonina Fyodorovna había vivido durante décadas. La casa con sus molduras talladas, el huerto de manzanos durmiendo bajo la nieve, el olor a pan recién hecho y hierbas secas que siempre la saludaban. Su madre apareció en la puerta incluso antes de que ella subiera las escaleras, como si hubiera sentido su llegada. «Lenochka», dijo abriendo los brazos. «Sabía que vendrías». Dentro de la casa, el tiempo parecía haberse detenido. El mismo aparador de madera oscura con las tazas de porcelana, el reloj de cuco que marca las horas, los manteles bordados sobre la cómoda. Lena se sentó junto a la estufa de leña, dejando que el calor penetrara sus huesos helados. «Díselo». Antonina Fyodorovna le sirvió una taza de té con mermelada de frambuesa y se sentó frente a él. Y Lena le dijo. Habló de la traición de Igor, del embarazo de Marina, de la pelea delante de Denis, de la llamada telefónica de la noche anterior. La madre escuchó en silencio, solo asintiendo con la cabeza de vez en cuando. «¿Qué hago, mami?», preguntó Lena finalmente. «Denis me odia. Él piensa que soy yo quien está destruyendo a la familia». «¿Y tú?». Antonina Fyodorovna la miró con ojos penetrantes. «¿Te estás destruyendo o te estás salvando?». Lena vaciló. «No sé. A veces pienso que debería preservar a mi familia a cualquier precio, gracias a él. Otras veces», tragó con fuerza, «creo que tengo derecho a vivir mi vida». La madre se levantó, se acercó al tocador antiguo y sacó de un cajón una caja de metal decorada con la imagen de un oso polar, Miskana Severie.
La abrió con cuidado y sacó una fotografía amarillenta. ¿Lo reconoces? En la imagen, una mujer joven de rostro cansado y ojos tristes, posa junto a un hombre de expresión sombría, con gorra. Abuela Nina. Aventuró Lena. Sí, mi madre, tu abuela, confirmó Antonina Fiodorovna. Y este es el abuelo Stepan. Esta foto la tomamos antes de la guerra, en 1940. Dejó la fotografía sobre la mesa y volvió a sentarse, tomando la mano de su hija. Mi padre, que Dios tenga en paz su alma, era un hombre difícil. Bebí y desaparecí durante días, le levanté la mano a mi madre. Y ella podría manejarlo todo. ¿A dónde voy con los niños?, dijo. Así es la vida. Sobrevivió a la guerra, regresó lleno de medallas, pero su carácter no cambió. Vivían así, ella en constante miedo, él en eterna insatisfacción. Hasta que a los 48 años, a mi madre le dio un infarto. El médico dijo, fue por los nervios. De esta vida. Lena miró la foto intentando reconciliar la imagen descolorida con la historia que nunca había oído. Apenas la recuerdo, murmuró. Ahora mira esto, la madre sacó de la caja un fajo de letras amarillentas, atadas con una cinta descolorida. Estas son cartas de mi padre, su abuelo Fyodor Ilich. Murió en Stalingrado en 1943. Desató con cuidado el lazo y sacó un sobregastado. Le escribía a mi madre, su abuela María, casi todas las semanas, incluso en los peores días de la guerra. Escucha, Masenka, querida, ahora los combates son feroces y no sé si nos volveremos a ver. Pero quiero que recuerdes, la vida se nos da solo una vez y debemos vivirla con dignidad. No para los demás, sino para nosotros mismos primero. Si no vuelvo, no entierres tu vida conmigo. Vive plenamente, regocíjate bajo el sol. Ama de nuevo si el corazón te llama. Desde arriba, será más fácil para mí saber que eres feliz. La voz de Antonina Fiodorovna se apagó. Dobló la carta con cuidado y la volvió a guardar en el sobre. Mi madre quedó viuda y tenía 2 hijos pequeños, el tío Kolya y yo. Fue duro, había hambre, pero ella nunca se rindió. Se volvió a casar con un buen hombre y fue feliz hasta el final de su vida. Sostuvo firmemente la mano de su hija. Ahora dime, Lenochka, ¿qué camino eliges? ¿La de la abuela Nina, que lo soportó todo por los niños y murió joven, con el corazón roto? ¿O el de la abuela María, que encontró fuerzas para empezar de nuevo? Lena sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Pero Denis, susurró. Él me odia. Por ahora lo odio, corrigió la madre con convicción. Es joven, le hierve la sangre. Se enfriará, lo entenderás. Pero si te cancelas para complacerlo, cargarás con esa culpa por el resto de tu vida. Eres madre, tu papel no es solo amar, sino dar ejemplo. ¿Qué ejemplo quieres dejarle? Hablaron hasta que oscureció. Lena se quedó a dormir, como cuando era niña, envuelta en el viejo edredón de retales de su infancia. Mirando por la ventana cómo caía la nieve, susurró para sí misma. Tengo miedo, Liosa. Pero por primera vez en años, el miedo no la paralizó. Al contrario, fue como si, bajo el peso de la tormenta, una semilla testaruda comenzara a germinar. Estaban sentados en un pequeño café en las afueras de Dubovka, de esos a los que nadie va por casualidad. Los últimos días habían sido una carga. Igor se presentó en casa para recoger sus cosas y armó un escándalo, amenazó con llevar todo a los tribunales, juró que Denis la repudiaría para siempre, que toda la ciudad le señalaría con el dedo. No quiero presionarte, dijo Alexei, cubriéndole la mano con la suya. Pero tampoco puedo permanecer en silencio por más tiempo. Te amo, Lena. Quiero estar contigo. No en secreto, no como un sucio secreto, sino abiertamente delante de todos. Y Olga, tu hija. Hace tiempo que me pide que deje de vivir en el pasado, confesó con una sonrisa tímida. Cuando le hablé de ti, dijo por fin, papá. Ellen miró al hombre que había llegado a su vida como si el destino lo hubiera tejido especialmente para ella. Sentí que las últimas dudas se disolvían como azúcar en lluvia. Solicité el divorcio, dijo finalmente. Ayer la tarifa fue de 650 rublos. Imagínese, 24 años de matrimonio se valoran tan barato. Alexei le apretó la mano con más fuerza. Igor ya lo sabe. Sí.
Ella se rió sin alegría. Por la mañana llegó la citación. Llamó, gritó que presentaría una contrademanda, que me humillaría delante de todos, que me dejaría sin un centavo. No lo logrará, dijo Alexei con convicción. La ley está de tu lado. La mitad de lo que adquirimos juntos es legítimamente suyo. No se trata de propiedad, meneó la cabeza. El apartamento y el coche están a su nombre. Solo tengo la dacha heredada de mi abuela, pero ni siquiera eso me interesa. Solo quiero libertad. Quiero empezar una nueva vida contigo. Ellos guardaron silencio. En la mesa de al lado una pareja joven comía helado y reía sin preocupaciones, como si el mundo estuviera hecho solo de azúcar y promesas. Consulté a un abogado, continuó Elena. 2000 rublos por la consulta, pero valió cada copec. Con pruebas de infidelidad y un hijo fuera del matrimonio, el divorcio será a mi favor. Si Igor acepta un acuerdo amistoso, tardará aproximadamente un mes. Si te resistes, hasta 3. ¿Y si presenta una contrademanda, sobre qué base? Ella se encogió de hombros. No lo traicioné, no abandoné mis obligaciones. Al contrario, es el marido infiel con un hijo en camino. El abogado dijo que no tiene ninguna posibilidad. ¿Ya has decidido dónde vivirás después del divorcio? Preguntó Alexei con cautela. Por ahora, con mi madre. Ella lo miró a los ojos. ¿Y luego? Entonces el tiempo lo dirá. Él asintió sin insistir. Él valoraba ese manjar, la capacidad de no apresurar las cosas, de dejar que la vida se desarrollara como un hilo de lana entre sus dedos. Sonó el timbre de la puerta del café. Elena reflexivamente se dio la vuelta y se quedó paralizada. En la entrada, una mujer joven de largo cabello rubio con un abrigo corto rojo, con su vientre redondo ya visible, sostenía de la mano a un niño de unos 8 años. Esa es ella, dijo el niño, señalando. No dije que te vi aquí. Marina, porque era ella, caminó lentamente hacia su mesa, con las mejillas sonrojadas por el frío o la vergüenza. Elena Mikhailovna. Le temblaba la voz. ¿Puedo hablar contigo? Alexei miró inquisitivamente a Elena. Liosa, espérame afuera, por favor, pidió en voz baja. Cuando se fue, Marina se sentó delante y le hizo un gesto a su hijo para que esperara cerca del mostrador. ¿Por qué haces esto?, comenzó sin rodeos. ¿Por qué estás destruyendo una familia? Lo siento. Ellen se atragantó con el té. ¿Estoy destruyendo una familia? Sí, señora. Había lágrimas en la voz de Marina. Igor dijo que la señora solicitó el divorcio. Pero él no quería dejarla. Yo quería que todo quedara como estaba, que él viviera en 2 casas. Ellen se rió amargamente. Que cerraría los ojos ante la traición. Para el niño que estás esperando. Nos amamos, insistió Marina, obstinadamente. Y hace mucho que no lo amas. ¿Por qué reprimirse? Elena observó a aquella joven de vientre redondo, labios fruncidos en un gesto de desafío y barbilla levantada con orgullo herido. Tanto impulso, tanta certeza de estar en el lado correcto de la historia. No retendré a Igor. Al contrario, os estoy dando libertad. Pero quiero lo mismo para mí. Además, no soy yo quien está destruyendo a tu familia, eso pasó mucho antes de que yo regresara a Dubovka. Dice que nos van a quitar todo. El apartamento, el coche, el dinero. Mentira, negó con la cabeza. No quiero nada, solo el divorcio. Que se quede con la casa y el coche. Tengo mi casa de campo y mi trabajo. Marina claramente no esperaba esa respuesta. Ella puso los ojos en blanco, confundida. No lo creo, murmuró finalmente. Eso no existe. Sí, Elena se levantó. Dile a Igor que no se preocupe. No te dejaré en la ruina antes del año nuevo. Solo te pido una cosa, que no pongas a Denis en mi contra. Esto es cobardía. Se puso el abrigo y se dirigió hacia la salida. Una vez en la puerta, se dio la vuelta. Ah, Marina. Cuídate. En tu estado, el nerviosismo es malo. Los copos de nieve bailaban bajo las farolas. Elena caminó junto a Alexei por el paseo cubierto de blanco y por primera vez en años, sintió el pecho ligero, como si hubiera soltado un globo que había estado atrapado durante décadas.
La decisión fue tomada. La solicitud registrada. No había vuelta atrás, y esta certeza de que el futuro era suyo para escribir, la llenó de una dulce y vertiginosa libertad. ¿En qué estás pensando?, preguntó Alexei, sosteniéndola con cuidado del codo. En palabras de mi abuelo, ella sonrió. La vida pasa solo una vez. Hay que vivirlo con dignidad. No para los demás, sino para ella misma primero. Se detuvieron bajo una farola. Y de repente Alexei se arrodilló en la nieve. Lena sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Sé que este no es el momento ideal, que aún queda un divorcio y muchas batallas por delante. Pero quiero que sepas, aquí estaré. Siempre. Abrió la caja y reveló un sencillo anillo de oro con un pequeño zafiro. Es de mi abuela, explicó avergonzado. No es un diamante, pero para mí vale más que todos los tesoros del mundo. Ellen miró a ese hombre arrodillado en la nieve, su corazón rebosaba de amor y gratitud. A sus 47 años le dieron una segunda oportunidad. Una oportunidad de vivir con dignidad, no para los demás, sino para uno mismo. Sí, respondió sencillo. Cuando todo termine, me casaré contigo, Liosa. Y en ese momento, la nieve que los envolvía ya no parecía el gélido mensajero del invierno, sino frágiles pétalos de un manzano en flor, anunciando la primavera. La boda con Alexei fue sencilla, celebrada en el registro civil del distrito sin pompas, con la única presencia de sus más allegados, su madre, Antonina Fyodorovna, y su hija, Olga. La joven enfermera de 25 años, tan parecida a su padre en sus gestos y su sonrisa, se convirtió para Elena no solo en una hijastra, sino en una amiga leal y un refugio seguro. Tú lo salvaste, había dicho Olga una vez, con los ojos brillantes. Después de que su madre falleciera, parecía haberse apagado, como una vela sin oxígeno. Ahora había vuelto a vivir. Elena se mudó a la casa de Alexei, pequeña pero acogedora, con un jardín de flores y un balcón donde el sol de la mañana bailaba entre las cortinas. Por primera vez en años, se sintió como en casa. No solo entre cuatro paredes, sino dentro de ella misma. Su vida profesional también florecía. Un editor de la región de la capital se interesó por las memorias de los veteranos que ella y Alexei habían estado organizando. Y en la biblioteca su círculo de historia familiar atraía a personas de todas las edades, desde niños curiosos hasta personas mayores que querían registrar sus propias historias antes de que el tiempo las borrara. Todo parecía estar en su sitio, excepto una cosa, la ausencia de Denis. Después del divorcio, el hijo ignoró sus llamadas y dejó sus mensajes sin respuesta. Aún así, escribía todas las semanas, sobre el trabajo, sobre Alexei, sobre el dolor y la esperanza que llevaba. Hasta que hace una semana, llegó un mensaje breve, como un soplo de viento después de un largo invierno: mamá, Sanja y yo nos vamos el domingo si puedes. El sonido del motor interrumpió sus pensamientos. Elena se quedó helada, con los ojos fijos en el camino de tierra. Ya están aquí, gritó Olga desde el balcón, donde estaba poniendo la mesa con dulces caseros. Lena, no te pongas tan nerviosa. Puedo ver que todo va a salir bien. Un viejo ladanueve se detuvo en la puerta. La puerta se abrió y vio a Denis, más alto, de hombros más anchos, con el rostro marcado por una seriedad que no estaba allí cuando se fue. A su lado, una chica esbelta con trenzas rubias hasta la cintura, Anja. Denis la vio, vaciló un momento como si el tiempo se hubiera detenido, y luego caminó con determinación hacia ella. Madre. Se detuvo a 2 pasos de distancia, examinando su rostro. ¿Has cambiado? Envejecí. Elena sonrió nerviosamente pasando la mano por su vestido. No. En cambio, negó con la cabeza. Pareces más joven. Y más ligero. Se quedaron allí, uno frente al otro, como si un abismo invisible los separara. Anja discretamente se alejó para hablar con Alexei, que había salido a darles la bienvenida. De repente, Denis dio un paso adelante y la abrazó con fuerza. Perdóname. Su voz era ronca. No entendí lo difícil que fue para ti. Dije tantas tonterías. No importa, hijo, le acarició la espalda, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Lo importante es que estás aquí. Hablé con mi padre la semana pasada. Se alejó un poco, pero siguió tomando tus manos. Confesó que me mintió.
Que no hubo aventuras mientras estuvieron juntos. Solo quería justificarse. Ya no importa, respondió Elena, suavemente. A mí me importa, insistió Denis. Debería haberte creído a ti, no a él. Pero habló con tanta convicción. Y ahora tiene una nueva familia, un hijo. Es como si nos borrara de su vida. No hables así. Le tocó la cara. Él siempre será tu padre y siempre te amará. Simplemente estamos en caminos diferentes ahora. Anya se acercó, sus ojos claros brillaban con una sinceridad que reconfortaba el corazón. Hola, Elena Mikhailovna. Le tendió un ramo de flores silvestres. Denis me habló mucho de ti. Mamá acercó a la niña, orgulloso. Esta es Anya, mi prometida. Nos casaremos este verano. ¡Qué maravilloso! Elena abrazó a su futura nuera. Solo llámame Elena. Por supuesto. Anya sonrió. Antonina Fyodorovna salió de la casa apoyada en el brazo de Olga. A pesar de tener 74 años, su postura era erguida, sus ojos estaban vivos. Por fin ha llegado mi nieto. Exclamó abriendo los brazos. Ven aquí, mi halcón, deja que tu abuela te mire. Denis corrió a abrazarla y luego le presentó a Anya. Abuela, ella es Anya, mi prometida. Una buena chica. Veo que tienes carácter, aprobó Antonina, examinándola de arriba a abajo. No se dejan humillar. Todos rieron y la tensión que flotaba en el aire se disolvió como azúcar en agua caliente. Ahora, invitados a la mesa. Anunció Alexei, solemnemente. La barbacoa está lista, el vino está frío. Y tenemos un motivo para celebrar, la reunión familiar. Se sentaron alrededor de la gran mesa del jardín, Elena y Alexei a la cabeza, Denis y Anya a un lado, Olga y Antonina al otro. Las abejas zumbaban sobre las flores de color lila y el aire olía a primavera, dulce, fresco y lleno de promesas. Denis levantó su copa. Quiero hacer un brindis. A mi madre, la mujer más sabia y fuerte que conozco. Se volvió hacia Alexei. Y a ti, Alexei Petrovich, por hacerla feliz. Estoy feliz por ustedes dos. Elena sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. El hijo había aceptado su elección. Había bendecido su amor. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Cuando el sol empezó a ponerse pintando de dorado el jardín, sacó de su bolso una libreta gastada. Quiero leerte algo. Abierto en la página marcada. Es la carta que encontré en el archivo de la biblioteca, al comienzo de nuestra exposición. Escrito por el soldado Vasily Krutoy para su esposa Anna. Todos guardaron silencio. Elena empezó a leer con voz firme, aunque el corazón latía aceleradamente. Mi querida Anetechka, te escribo en estos breves momentos de respiro. Mañana volvemos a la lucha y no sé si volveré, pero quiero que sepas, la vida es un regalo increíble. Gastarla en arrepentimientos o miedos es un lujo que no nos podemos permitir. Aquí donde cada día puede ser el último, lo entiendo. No tengas miedo de ser feliz, amada mía. No tengas miedo de empezar de nuevo si la suerte te da la oportunidad. Guarda tu felicidad como el tesoro más preciado y no permitir cualquiera que lo robe, ni extraños ni tus propios miedos. La vida es para la felicidad, para el amor, para la alegría. Recuerda siempre esto, mi Anechka. Su voz tembló con las últimas palabras. Alexei cubrió tu mano con la suya y la apretó ligeramente. Intenté averiguar qué pasó con el autor de esta carta, continuó controlando su emoción. Y lo descubrí. Vasily Krutoy regresó de la guerra, aunque gravemente herido. Él y Anna vivieron juntos una larga vida, criaron a 3 hijos, plantaron un huerto y construyeron una casa. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Su nieto vive aquí mismo, en Dubovka. Soy Sergei Ivanovich Krutoy, director de nuestra escuela de música. Increíble, susurró Anya. Como la vida teje estas conexiones. No se trata solo de conexiones. Alexei se levantó y cogió un ramo de flores de color lila. Regresó a la mesa y se arrodilló frente a Elena. La vida es cíclica. Después del invierno siempre llega la primavera. Después del dolor, la alegría. Después de despedidas, nuevos encuentros.
Le entregó el ramo y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Cuando nos casamos en el registro civil, no hicimos una ceremonia real. No hubo anillos, ni juramentos, ni vestido blanco. Pero hoy, con nuestra familia unida, quiero arreglar eso. Abrió la caja. En su interior, un anillo de oro antiguo con un zafiro azul intenso y una inscripción: amor para siempre. Era de mi abuela. Ella me dejó con la misión de entregárselo a la mujer que era mi verdadero amor. Lo colocó en el dedo de Elena, encajando perfectamente. Te amo. Y agradezco al destino por darnos esta segunda oportunidad. Elena miró al hombre que la había elegido, al hijo que la había perdonado, a la hija que la había acogido como madre, a su propia madre, sabia y serena. Esos rostros eran su familia. Tu hogar. Tu razón para sonreír. Y detrás de ellos, como una bendición del cielo, floreció la lila, símbolo de una nueva primavera, de un nuevo comienzo. ¿Sabes lo que estoy pensando? Le preguntó a Alexei, ya entrada la noche, cuando las estrellas brillaban sobre el jardín dormido. Los dos quedaron solos en el balcón, envueltos por el silencio de la noche. El aire fresco acariciaba sus rostros mientras Elena apoyaba su cabeza en el hombro de Alexei, buscando sus palabras con la dulzura de quien ya no necesita apresurarse para ser escuchado. ¿En qué estás pensando, Lyubov Moya? Repitió jugando con un mechón de su cabello entre sus dedos, como si cada gesto fuera una promesa silenciosa. Estaba pensando en el título de la colección de recuerdos de veteranos, respondió ella, volviéndose hacia él. El derecho a la felicidad. Porque por eso pelearon, Alexei. No por medallas, no por gloria, sino por nuestro derecho a reír sin culpa, a amar sin miedo, a reconstruir lo que la guerra intentó borrar. Por el derecho a sentarnos aquí así, hoy con el olor a lilas recordándonos que la vida insiste en ser bella. Él no respondió con palabras. Simplemente la acercó más, como si quisiera mantenerla allí, en ese momento perfecto donde el pasado ya no dolía y el futuro era solo una promesa pacífica. Y entonces el aroma se intensificó, espeso, dulce, casi embriagador. Era el olor de la primavera, sí, pero también el olor del renacimiento. El olor de un amor que había llegado en otoño, había resistido el hielo del invierno y ahora florecía en pétalos de violeta, demasiado fuertes para ser solo temporales. Fue un amor maduro. Un amor verdadero. El que no teme a las cicatrices porque sabe que también son parte de la historia. Y mientras las estrellas presenciaban aquel abrazo, el jardín parecía susurrar: todo valió la pena.